Vida de Elizabeth Leseur. La causa de beatificación de Elizabeth Leseur se inició en 1934. Esta mujer tuvo que soportar muchos sufrimientos en su vida matrimonial. Su manera de vivir, su ofrecimiento y su oración llevó a la conversión a su esposo Félix Leseur, ateo por convicción y que tanto se opuso y ridiculizó la fe de Elizabeth. Elizabeth Arrighi Leseur, hija de Antoine y Marie-Laure Arrighi, nació en París en 1866 en el seno de una familia acomodada y culta. Ella y sus hermanos crecieron y fueron educados como cualquier otra familia católica en ese tiempo. Desde muy joven se distinguió por su vida devota. En 1889, Elizabeth conoció a Félix Leseur. Profundamente enamorados parecían formar la pareja ideal. Pero antes de casarse, Félix le confesó a su prometida que había perdido la fe durante sus estudios de medicina y que solo hacía el gesto de participar por su familia. En esa época, la fe de Elizabeth era convencional y aunque se entristeció por la confesión de su prometido, no consideró que hubiera conflicto entre su práctica religiosa y el escepticismo de Félix. Se comprometieron el 23 de mayo de 1889, con la condición de que éste aceptara respetar su fe católica, y se casaron unos meses después. Félix cumplió por algún tiempo su propósito. Al final del verano de 1889, Elizabeth enfermó por un absceso en el intestino. Le tomó varios meses recuperar sus fuerzas, pero esto sería el principio de una serie de problemas de salud que tendría que sufrir por el resto de su vida. A pesar de sus diferencias religiosas, Elizabeth y Félix se amaban mucho. Pero Félix, influido por su ambiente ateo y la lectura de los periódicos laicos en los que participaba escribiendo artículos, se volvió cada vez más intolerante hacia la fe de su esposa, aumentando sus críticas contra la Iglesia. Pronto comenzó a ridiculizar las creencias de su esposa y a dotar la biblioteca de casa con colecciones de libros que justificaban el ateísmo. A la campaña de corte intelectual literario le acompañó también un ambiente frívolo de viajes y reuniones. Después de 7 años, dada la actitud de Félix hacia la religión y al volver de un largo viaje, Elizabeth abandonó su relación con Dios en 1897. Félix le regaló el libro Historia de los orígenes del cristianismo, de Ernest Renan. Lectora inteligente y con gran capacidad de discernimiento, Elizabeth encontró que los argumentos de Renan eran superficiales y contradictorios, y volvió a leer los Evangelios. Esta lectura y la reflexión despertó nuevamente su vida espiritual y le llevó a desear conocer mejor su fe. Y así comenzó la reconstrucción religiosa de su vida. Leyó a los santos padres, a autores místicos y sobre todo la Sagrada Escritura. Aparte de leer los grandes clásicos, Elizabeth estudió varios idiomas. Comenzó a escribir sus pensamientos y reflexiones en diversas publicaciones. En 1899 empezó un diario, en el que a los 33 años escribió: «Por la serenidad que quiero adquirir, demostraré que la vida cristiana es grande, hermosa y llena de gozo». Desde entonces, la fuerza de su amor a Dios y su confianza en Él fue la mayor convicción y la piedra de impulso para ir adelante. Pronto vio la necesidad de convertir a su marido, pero todo esfuerzo y razonamiento eran inútiles. A partir de entonces, sus armas serían la oración y el sacrificio, porque debatir con su marido era inútil. Lo único que causaba era mayor conflicto entre ellos. Tomó la heroica decisión de soportar con paciencia los ataques contra sus creencias, rezar por su conversión y ocultar su sufrimiento al mundo. Escribirá en su diario: «Dios mío, me darás un día pronto la inmensa alegría de la comunión espiritual plena con mi amado esposo, de la misma fe y para él como para mí, de una vida que mire hacia ti». Desde ahí el enfoque de su vida consistió en rezar por la conversión de su esposo.
Ella también trabajaba en diversos proyectos de caridad para apoyar a los pobres. Alentada por su director espiritual, Elizabeth tomó la llamada en serio de abrazar el apostolado laico, el deber de dar testimonio de su fe cristiana católica en su hogar y a través del servicio a su comunidad. Experimentó dificultades por la indiferencia y hostilidad que recibía de Félix y otros miembros de su círculo social. Elizabeth destacó la necesidad de la tolerancia y los sinceros esfuerzos de entender las convicciones de aquellos con fe distinta o sin fe. Vivía el lema no aceptar todo sino entender todo, no aprobar todo pero perdonar todo, no adoptar todo pero buscar el grano de verdad que está contenido en todo, no repudiar ninguna idea ni buena voluntad, así sea torpe o débil, amar a las almas como Cristo las amó. El apostolado de Elizabeth estaba fundado en la práctica de la oración y participación sacramental. Ella admite que a veces se distraía y fallaba en mantener su itinerario, o tenía que sustituir sus obras de caridad por el servicio a la familia. Sin embargo, una vez que se convirtió, Elizabeth se mantuvo fiel a un continuo esfuerzo en ser no solo una católica bien informada, sino también una católica devota. Ella practicaba el ascetismo al aceptar con paciencia y buena disposición los retos grandes y pequeños que la vida diaria le presentaba. Una vez escribió, el silencio a veces es un acto de energía y reír también, refiriéndose a las veces en que ella había querido expresar su propio dolor, pero escogiendo no hacerlo por el bien del resto. Después de una experiencia mística en 1903, durante un viaje a Roma, Elizabeth comenzaría a repetir esa unión mística con Dios cada vez que recibía el cuerpo de Cristo. En no pocas ocasiones tuvo que privarse de recibir la Eucaristía por las objeciones de su marido. Los sufrimientos mentales y espirituales de Elizabeth fueron grandes. Félix se burló de la fe de su esposa durante toda su vida. Ella escribirá: Dios me ayuda a mantener la caridad interior y la calma exterior ante el sufrimiento que conlleva pasar la tarde, escuchando cómo mi fe es objeto de burlas, de ataques y de críticas. ¿Cuánto esfuerzo y angustia interior implica esto? Enfermó de cáncer de mama. En 1907 la salud de Elizabeth se deterioró al punto que fue forzada a llevar una vida muy sedentaria. En 1911 sufrió una operación y tratamiento de radioterapia. Cuando se recuperó lo suficiente, hizo una última peregrinación a Lourdes con Félix. Sin embargo, el cáncer siguió avanzando y en julio de 1913 fue confinada a una cama. En el diario escrito en 1905, Elizabeth predijo la conversión de su marido. Sobre este periodo diría luego el mismo Félix: me llamó la atención ver cómo tenía un gran dominio sobre su alma y su cuerpo. Soportó con ecuanimidad la enfermedad. Murió el 3 de mayo de 1914 con solo 48 años de edad. Tras la muerte de su esposa, Félix decidió escribir un libro en contra de los milagros de Lourdes. Nunca llevó a cabo el despropósito, pues visitando Lourdes tendría la primera experiencia que le haría considerar seriamente su postura atea. En una nota dirigida a él, Félix leyó las siguientes palabras de su esposa el mismo año 1914. En 1905 le pedí a Dios Todopoderoso que me envíe sufrimientos para comprar tu alma. El día que me muera, el precio habrá sido pagado. No hay amor más grande en una mujer que cuando ésta abandona la vida por su esposo. Llegando a Lourdes, sintió muy fuerte la presencia de su esposo y también la de Dios. Esto marcó su lento regreso hacia el catolicismo. Después de la muerte de Elizabeth, refiere el padre Félix Leseur en el prólogo al testamento espiritual de su esposa: cuando todo pareció derrumbarse a mi alrededor, me encontré con el testamento espiritual que había escrito para mí y también con su diario. Leí y releí y una revolución se llevó a cabo en todo mi ser. Ahí descubrí que Elizabeth había hecho con Dios una especie de pacto, comprometiéndose a cambiar su vida por mi regreso a la fe. Me acordé de que un día ella me había dicho con absoluta seguridad
me moriré antes, y cuando yo me muera te convertirás, y cuando te conviertas te convertirás en un religioso. Y añade, y así, de su diario, percibí con claridad el significado interno de la existencia de Elizabeth, tan grande en su humildad. Llegué a apreciar el esplendor de la fe de la cual yo había visto los efectos maravillosos. Los ojos de mi alma se abrieron. Me volví hacia Dios que me llamó. Le confesé mis faltas a un sacerdote y me reconcilié con la iglesia. 3 años después, Félix volvía al seno de la iglesia en la que había sido bautizado, y en 1919 se hacía religioso dominico para que en 1923 fuese ordenado sacerdote. Beata Elizabeth Leseur ruega por nosotros.